Saludos, saludos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con este video. Vamos a continuar con el libro de Levíticos. Ahora ya entrar al estudio, pues en el anterior, la introducción del mismo libro, del tercer libro del Pentateuco. Vamos a entrar entonces en el nombre de Jesús. El libro de Levíticos, acá lo tenemos. Bendito Dios. Vamos a entrar, amados hermanos. Aquí vamos a ver las fiestas ceremoniales. Vamos a entrar a los sacrificios y las leyes que Dios estipuló para que el pueblo mismo se rigiera a ellas. Vamos a entrar los pasajes que encontramos, leyes sobre las ofrendas y sacrificios del 1 al 7, Aarón y sus hijos ordenando sacerdotes, el 8 al 9, leyes rituales sobre la pureza e impureza, está del 11 al 15, el día del perdón y el sábado 16, los grandes festivales 23, leyes sobre santidad en la vida y el culto. Amén. Introducción. Como ya les di una introducción del mismo, pues vamos a omitir esto. Amén. Y vamos a continuar y vamos a entrar. De hecho, bueno, esto ya se los di también. Ahora vamos a entrar a las fiestas. Las fiestas eran ocasiones señaladas en el calendario judío para celebrar por el pueblo. En estas celebraciones Israel tenía la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios y sobre quiénes eran como pueblo escogido. La palabra santo, que reafirma el carácter de las fiestas, y el número 7, obra perfecta de Dios, marca el ciclo del calendario festivo. Pues aquí encontramos el mes, las fiestas en las que se hacían. En el año sagrado, también el año civil, el año sagrado comienza en la primavera y el civil en el otoño. En el séptimo mes sagrado es el primero del año civil. Ahí tengo un cuadro en los primeros meses. Si usted puede darse cuenta en el calendario griego, el primero y segundo mes abarca el mes de abril y parte de mayo. En el tercer mes y cuarto mes está el mes de junio, es en el calendario nuestro, ¿verdad? Y acá, en esta parte de acá están los nombres de los meses. Mes 1 era Nisan, mes 2 Iyar, el mes 3 era Sivan, el mes 4 es Tammuz, el mes 5, bueno. No vamos a entrar en detalles con eso porque nos lleva un poco de tiempo. Pero acá ya tengo esta otra figura de casi el mismo cuadro, pero en otra forma diciendo lo mismo. Y vamos a continuar. Aquí están las fiestas, el día de reposo, la Pascua, Pentecostés, la luna nueva, el día de la expiación, los tabernáculos, el año sabático, el año de jubileo. Y acá están las fiestas, la fecha de las fiestas, el propósito, la fecha, el día de reposo era la primera fiesta, la Pascua, inicio de la siega de cebada, de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la luna nueva era el comienzo del año nuevo, y así. Los propósitos de esa eran: Dios es el creador en el día del reposo, Dios es el creador y les libró de la esclavitud. En el día de la Pascua, ¿cuál era el propósito? La salida y la redención mediante el Cordero. El día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, Dios es el dador de toda la buena dádiva. Amén. Vamos a continuar acá
En el año jubileo, que es la última que usted ve acá, en la fecha es 2 cada 50. ¿Cuál era el propósito? Freno al afán de riquezas. Es decir, que ahí paraban todos los quehaceres y celebraban. Había, por eso, fiesta del jubileo. Había fiesta. Amén. Vamos a continuar acá. Bueno, hablemos de la fiesta, el día del perdón. Si había algo que comunicaba a la gente la santidad de Dios, era la celebración anual del Día del Perdón. En ese día nadie trabajaba y todos ayunaban. Debía reconocer y confesar su fracaso en subir y obedecer a la ley de Dios. Procedía luego un rito solamente para quitar los pecados. Nadie, excepto el sumo sacerdote, tenía derecho a entrar en el santuario interior del tabernáculo, donde se guardaba la caja de oro del arca de la alianza. Aún el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el día del perdón o expiación. Salpicaba con sangre la tapa del arca conocida como el propiciatorio para expiar los pecados de la gente. Bueno, esta es las leyes del Antiguo Testamento, usted lo sabe. Y de hecho estamos hoy repasando esto, que era la forma en que se adquiría el perdón de los pecados. Aunque ahora nosotros sabemos de que una sangre derramada una sola vez, ¿verdad? Una sola vez y suficiente para perdonar a todo aquel que él crea. Amén. Y va a tener vida eterna en el nombre de Jesús. Entonces salpicaba con sangre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio, para expiar los pecados de la gente. La sangre representaba la ofrenda de vida. Perdón, conlleva la idea de la reconciliación de Dios con su pueblo, que purifica con la alimentación o la eliminación del pecado. Amén. El sumo sacerdote también ofrecía sacrificios de animales para expiar los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Acá vemos en esta imagen un animalito para sacrificarlo. Mataba a uno como sacrificio, pero sobre el otro recitaba los pecados del pueblo. A continuación, lo mandaba lejos para que llevara consigo esos pecados al desierto. Era el chivo emisario, expiatorio, con los pecados de todos. Amén. En el día de reposo, recordemos que la que acabamos de ver, el día del perdón. Ahora hablemos del día de reposo. El día de reposo, es decir, el principio de separar un día de descanso para cada 6 días de trabajo. Tiene sus raíces en la historia misma de la creación. En Génesis dice que Dios descansó su obra de creación el 7º día. Y ese día fue santo para el Señor. Guardar ese día es especial, era uno de los 10 mandamientos y distinguía a los israelitas como el pueblo de la alianza, como el pueblo de Dios. El día de reposo, al parecer, tenía como propósito ser una celebración gozosa. Era un día en el cual la gente podía recordar el pacto con Dios y estar libre del trabajo de todos los días. Incluso los esclavos y los animales de labor debían disfrutar de ese descanso semanal. Amén. La Pascua era una festividad clave en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahora vamos a entrar entonces a la fiesta de la Pascua. La festividad clave en Israel era la Pascua. Era la primera de las fiestas anuales y una vez que Israel llegó a la tierra de Canaán, o sea, a gozar y disfrutar de la promesa del Señor, todos los israelitas varones debían acercarse al tabernáculo de Dios y más tarde al templo para celebrar la Pascua. Amén. En la noche de la primera Pascua, Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esto era lo que ellos celebraban. Desde entonces, esos acontecimientos se conmemoraban durante la comida pascual, es decir, la Santa Cena.
La redención de Dios se recordaba al comer el cordero asado junto con hierbas amargas que eran el recuerdo de la amargura de la esclavitud de Egipto. Podemos relacionar esto, hermanos, a la situación que ellos vivían. Todo era literal, o sea, todo lo hacían literal. Recordemos que hoy nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y ahora las cosas son diferentes. Todo es espiritual y todo es puramente conciencia en nosotros. Todos ellos lo vivían espiritual, digo, literal. Continuemos dice también comían pan preparado sin levadura, pues la fiesta de los panes sin levadura, ácimos, se celebraba en el mismo tiempo. Amén. Sigamos con la Pascua. Algunos consideraban la fiesta del pan sin levadura como una celebración agrícola por estar relacionado con la cosecha de la cebada, ocasión en que el primer grano maduro se ofrecía a Dios. Amén. La Biblia asociaba el acto de comer el pan sin levadura con la primera Pascua, cuando la gente tenía tanta prisa por abandonar Egipto, que no podía esperar que leudara la masa que llevaría consigo. Si usted puede relacionar esto, todo va en ámbito literal, ¿verdad? Dese cuenta, dice, lo vamos a leer una vez. La Biblia asocia el acto de comer el pan sin levadura con la primera Pascua. Cuando la gente, escuche bien esto, tenía tanta prisa por abandonar Egipto que no podía esperar que la leudara o que leudara la masa que llevara consigo. O sea, porque había prisa. Entonces había una relación. Y aquí tenemos esta imagen donde vemos que están preparando, ¿verdad? Y aquí la masa. Ahora vemos de la fiesta del Festival de las Semanas. Esta fiesta tenía lugar 7 semanas después de la Pascua y de ofrecer a Dios el grano de cebada. Su otro nombre era Pentecostés. Entonces, hablemos de la Pascua o el día del Pentecostés. Ocurría 50 días después de la ofrenda de la cebada. Era la fiesta de las primicias. Para entonces había terminado la recolección del grano y se hacía una ofrenda especial a Dios. En esa oportunidad también debían todos los hombres de Israel dirigirse al tabernáculo de Dios. Continuamos siempre. Vamos con la fiesta de los tabernáculos. Esta era la tercera fiesta en que los israelitas se presentaban ante Dios en su tabernáculo. Se trataba de una acción de gracias por la cosecha. A veces llamaba la fiesta de la reunión. Era un festival especialmente alegre que los niños disfrutaban cuando el pueblo, una vez establecido en Palestina, acampaba en rústicas chozas hechas de ramas. Amén. Fiesta de los tabernáculos. Continuamos con la misma. Algunos consideran que estas costumbres provienen del hábito de los agricultores de vivir en los campos mientras se hace el trabajo de la cosecha. Levítico lo explica como un recordatorio del tiempo en que todos vivían en tiendas durante su éxodo por el desierto. Amén. Ahora vemos los sacrificios. A mucha gente hoy el sacrificio le parece algo bárbaro, especialmente si involucra animales. En otro tiempo, el sacrificio se practicaba en todo el mundo como una forma de poner aquello que puede ser visto y conocido en este mundo en contacto con el mundo espiritual. En ciertas religiones, el sacrificio se considera una manera de alimentar y satisfacer a los dioses. Recuerda, esos dioses son de minúsculas. La Biblia rechaza este punto de vista y pone énfasis en la santidad de Dios. Su bondad absoluta los sitúa lejos del error y del mal. Amén. Aquí estamos hablando entonces, hermanos, siempre del sacrificio. Continuamos con el sacrificio. Quiero terminar este punto del sacrificio para cortar este video. Ustedes saben muy bien que es por asunto de señal, me está costando, pero con la ayuda del Señor ahí vamos, hermanos.
y vamos a terminar este tema para cortar este video y luego continuamos en otro. Por esa razón se hace necesario un camino especial para que el hombre y mujeres pecadores se acerquen a él. El sacrificio era ese camino. Se legislaban ofrendas diferentes para distintas ocasiones y situaciones, pero en cada caso el sacrificio expresaba el reconocimiento de que la persona no estaba en condiciones de aproximarse a Dios. Antes de hacerlo, los pecados deben ser cubiertos y expiados. Con el paso del tiempo, la necesidad del perdón de los pecados se convirtió en la principal razón para el sacrificio en Israel. Amén. Bendito Dios. El sacrificio se realizaba de la manera siguiente. El ofrendante se aproximaba al altar que estaba en el atrio externo del tabernáculo y traía el animal determinado. Tenía que ser perfecto, libre de defectos. Lo hemos leído varias veces. La persona ponía su mano sobre la cabeza del animal, identificándose como este. Luego él mismo mataba el animal y el sacerdote untaba la sangre de los cuernos y en la base del altar. El cuerpo del animal era quemado sobre el altar. Amén. Y a veces se guisaba parte del animal y se comía se compartía una parte. Amén. Y pues aquí tenemos una imagen de los animales sacrificados. No existe una expiación, una explicación clara de la relación entre el sacrificio y el pecado, aunque la base del sacrificio está en la sustitución y la expiación. Al identificarse como el animal, el que ofrendaba expresaba claramente que por haber quebrantado las leyes de Dios, merecía el destino que el animal iba a sufrir. El animal moría en lugar de él. Vemos claro que fue justamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Éramos los pecadores, éramos que nos habíamos fallado y por ende merecíamos morir o padecer lo que él mismo hizo. Sin embargo, él lo hizo por nosotros, justamente como estamos aprendiendo hoy, que el pecador le correspondía hacer o pasar lo que el animalito estaba pasando. Asimismo, el Señor pasó por nosotros lo que nos correspondía pasar a nosotros. Bendito Dios por su misericordia, que hoy solo con creer, con solo saber que Él es nuestro Salvador y confesarlo, hermanos, tenemos el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar en otro video con el propósito de los sacrificios, ¿verdad? Entonces, voy a cortar acá, hermanos, en el final. Y luego vamos a entrar al propósito de los sacrificios, que esto está muy bueno porque nos enseña gran verdad a nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.